Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exposición titulada Principios Fundamentales del Derecho Mexicano del Trabajo. Mi nombre es José Aaron Valdés Hernández, estudiante de la licenciatura en Derecho. En este tema vamos a conocer los fundamentos que guían toda la normatividad laboral en México. Hablar de estos principios es importante porque son las bases que permiten equilibrar la relación entre trabajadores y patrones y además reflejan la conciencia social de nuestro país en torno al valor del trabajo. Como introducción, el derecho laboral forma parte del derecho social junto con el derecho agrario y la seguridad social. Su función es regular las relaciones laborales para que exista un balance entre las necesidades de los trabajadores y los intereses de los patrones. Pero no solo se trata de contratos o salarios, los principios son los que orientan cómo debe interpretarse la ley y cómo debe resolverse los conflictos. Por ejemplo, si existe duda sobre un derecho laboral, el principio de pro persona obliga a aplicar la interpretación más favorable para el trabajador y esto demuestra cómo los principios son la verdadera columna vertebral en este campo. Las funciones de los principios cumplen varias funciones dentro del derecho. Fundamentar dan sentido a toda la estructura del derecho laboral. Interpretar ayudan a los jueces y abogados a dar la lectura correcta a las normas. Integrar llenan vacíos legales cuando la ley no contempla un caso. Suplir ofrecen soluciones cuando una disposición es insuficiente. Por ejemplo, si una ley no especifica cómo resolver un despido injustificado, en un nuevo esquema de contratación, los principios permiten al juez tomar decisiones justas, así que la ley no se queda estática, sino que evoluciona gracias a los principios. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo señala que las normas deben propiciar el equilibrio entre el capital, la empresa y el trabajo. Esto significa que no busca favorecer a una sola parte, sino debe de garantizar que todos los elementos de la producción se mantengan en una armonía. Una empresa con altos ingresos que paga salarios mínimos estaría rompiendo este equilibrio, por lo que no existen medidas como el reparto de utilidades, que busca compartir parte de la riqueza con los otros trabajadores. La justicia social es quizá el principio más inspirador del derecho laboral y no se trata solamente de resolver problemas legales, sino que transformar la realidad para que las condiciones laborales sean más justas, como el Infonavit que da acceso a créditos de vivienda a los trabajadores en una forma de aplicar justicia social gracias a estos millones de familias que han podido adquirir un patrimonio que antes era, pues la verdad, impensable. La justicia social se materializa en estas acciones que mejoran la vida de los trabajadores y de sus familias, la verdad. Um, en el artículo 123 constitucional establece que toda persona tiene un derecho a un trabajo digno y socialmente útil, pero también debemos entenderlo como un deber. La sociedad necesita que todos aportemos nuestras capacidades, ya que cada uno tiene ciertas habilidades muy diferentes. Por ejemplo, cuando un joven entra al mercado laboral recibe un salario, pero también aporta al crecimiento del país con su esfuerzo. Y este principio asegura que el trabajo no sea visto como explotación, sino como participación social que dignifica a la persona. La libertad del trabajo implica que cada persona puede elegir en qué quiere trabajar, siempre que sea una actividad lícita. Un abogado puede optar por litigar en un despacho, trabajar en una función pública, dedicarse a la docencia, trabajar en notaría, y esta libertad fomenta el desarrollo profesional y evita que el Estado o un patrón limiten a la persona a un solo tipo de empleo. Sin embargo, también marca un límite. No se puede trabajar en actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas, el enriquecimiento ilícito. Los derechos humanos han sido incorporados al ámbito laboral y esto amplía la protección al trabajador. La universalidad, todos los trabajadores gozan de los mismos derechos sin importar su nacionalidad o género. Interdependencia, la violación de un derecho afecta a otros. Por ejemplo, negar seguridad laboral también afecta a la salud. Indivisibilidad, no se puede garantizar solo un derecho y negar otro. Todos deben cumplirse. Progresividad, las condiciones laborales deben mejorar con el tiempo y nunca retroceder. Y pro personae, en caso de duda, se aplica lo más favorable al trabajador. Interpretación conforme los jueces pueden usar tratados internacionales para proteger mejor al trabajador. Aquí un ejemplo sería el outsourcing abusivo,
que es una forma de subcontratación ilegal o irregular en la que las empresas usan intermediarios para contratar trabajadores, pero con el fin de evadir responsabilidades laborales y fiscales. El derecho al trabajo también incluye vivir en condiciones seguras y dignas. Esto implica que el patrón y el Estado protejan la salud y la integridad del trabajador. Ejemplo, los obreros deben recibir equipo de protección, capacitación en seguridad y acceso a servicios médicos como el IMSS o el ISSSTE, y también se garantiza que su vida sea decorosa mediante prestaciones como vacaciones, aguinaldo y el Infonavit. Sin estas medidas, el trabajo se convertiría en una explotación y no es un medio para alcanzar una vida plena. Por eso, en igualdad y estabilidad, igualdad significa que el trabajo igual corresponde a salario igual, sin importar el género, la edad o la condición social del trabajador. Si una mujer gana menos que un hombre por hacer exactamente lo mismo, pues se viola este principio. La estabilidad en el empleo implica que un trabajador no puede ser despedido sin causa justificada. Esto genera confianza y protege a la familia del trabajador, aunque la ley permite contratos por tiempos determinados. La idea es que siempre que sea posible se garantice la permanencia y una seguridad social. En conclusión, los principios fundamentales del derecho laboral no son simples ideas, sino que la base en toda nuestra legislación nos recuerdan que el trabajo no es solo una forma de subsistencia, sino un derecho humano que debe ejercerse en condiciones de dignidad. Esos principios permiten equilibrar la relación entre patrones y trabajadores, evitando abusos y fomentando la justicia social. Son dinámicos, evolucionan con las reformas constitucionales y con los tratados internacionales y reflejan la conciencia de nuestra sociedad sobre la importancia del trabajo. Y bueno, eso sería todo, esa sería mi presentación. Muchas gracias por todo. Hasta luego.